La historia del apóstol Pablo es un relato de transformación tan profundo que desafía la lógica humana. Imagina a un hombre que, en un instante, pasó de ser el perseguidor más ferviente de los seguidores de Jesús a convertirse en el apóstol más influyente del cristianismo primitivo. No fue un cambio gradual, sino un giro radical, como el que describe el profeta Ezequiel cuando habla de huesos secos que cobran vida, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ezequiel 36 horas y 26 minutos. Pablo, antes conocido como Saulo, era un fariseo que respiraba amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. Su vida era una misión, erradicar la herejía que, según él, amenazaba la pureza del judaísmo. Pero en el camino a Damasco, algo lo detuvo. No fue un accidente, ni una enfermedad, ni un enemigo. Fue una luz. Una luz tan intensa que lo derribó al suelo, y una voz que lo interrogó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. En ese momento, el perseguidor se convirtió en el perseguido. La pregunta resonó en su mente como un eco que no podía ignorar. ¿Cómo era posible que Jesús, al que él creía muerto y derrotado, ahora lo confrontara desde el cielo? La respuesta a esa pregunta cambiaría el curso de la historia. Pablo no solo cambió de opinión, su mente, su corazón y su propósito fueron renovados. Como escribió el apóstol Juan, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, 2 Corintios 5:17. Pero esta transformación no fue instantánea en su impacto. Pablo pasó 3 días en Damasco, ciego, sin comer ni beber, reflexionando sobre lo que había visto y oído. Fue un tiempo de oscuridad física, pero de revelación espiritual. Cuando finalmente recuperó la vista, su vida ya no le pertenecía. Había sido llamado para un propósito mayor, llevar el mensaje de Cristo a los gentiles, a aquellos que el judaísmo tradicional consideraba impuros. La historia del apóstol Pablo es un relato de transformación tan profundo que desafía la lógica humana. Imagina a un hombre que, en un instante, pasó de ser el perseguidor más ferviente de los seguidores de Jesús a convertirse en el apóstol más influyente del cristianismo primitivo. No fue un cambio gradual, sino un giro radical, como el que describe el profeta Ezequiel cuando habla de huesos secos que cobran vida, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ezequiel 36 horas y 26 minutos. Pablo, antes conocido como Saulo, era un fariseo que respiraba amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. Su vida era una misión, erradicar la herejía que, según él, amenazaba la pureza del judaísmo. Pero en el camino a Damasco, algo lo detuvo. No fue un accidente, ni una enfermedad, ni un enemigo. Fue una luz. Una luz tan intensa que lo derribó al suelo, y una voz que lo interrogó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. En ese momento, el perseguidor se convirtió en el perseguido. La pregunta resonó en su mente como un eco que no podía ignorar. ¿Cómo era posible que Jesús, al que él creía muerto y derrotado, ahora lo confrontara desde el cielo? La respuesta a esa pregunta cambiaría el curso de la historia. Pablo no solo cambió de opinión, su mente, su corazón y su propósito fueron renovados. Como escribió el apóstol Juan, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, 2 Corintios 5:17. Pero esta transformación no fue instantánea en su impacto. Pablo pasó 3 días en Damasco, ciego, sin comer ni beber, reflexionando sobre lo que había visto y oído. Fue un tiempo de oscuridad física, pero de revelación espiritual. Cuando finalmente recuperó la vista, su vida ya no le pertenecía. Había sido llamado para un propósito mayor, llevar el mensaje de Cristo a los gentiles, a aquellos que el judaísmo tradicional consideraba impuros. Y así, el hombre que una vez encendió hogueras contra los cristianos se convirtió en el fuego que iluminó el mundo con el Evangelio. La historia del apóstol Pablo es un relato de transformación tan profundo que desafía la lógica humana.
Imagina a un hombre que, en un instante, pasó de ser el perseguidor más ferviente de los seguidores de Jesús a convertirse en el apóstol más influyente del cristianismo primitivo. No fue un cambio gradual, sino un giro radical, como el que describe el profeta Ezequiel cuando habla de huesos secos que cobran vida, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ezequiel 36 horas y 26 minutos. Pablo, antes conocido como Saulo, era un fariseo que respiraba amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. Su vida era una misión, erradicar la herejía que, según él, amenazaba la pureza del judaísmo. Pero en el camino a Damasco, algo lo detuvo. No fue un accidente, ni una enfermedad, ni un enemigo. Fue una luz. Una luz tan intensa que lo derribó al suelo, y una voz que lo interrogó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. En ese momento, el perseguidor se convirtió en el perseguido. La pregunta resonó en su mente como un eco que no podía ignorar. ¿Cómo era posible que Jesús, al que él creía muerto y derrotado, ahora lo confrontara desde el cielo? La respuesta a esa pregunta cambiaría el curso de la historia. Pablo no solo cambió de opinión, su mente, su corazón y su propósito fueron renovados. Como escribió el apóstol Juan, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, 2 Corintios 5:17. Pero esta transformación no fue instantánea en su impacto. Pablo pasó 3 días en Damasco, ciego, sin comer ni beber, reflexionando sobre lo que había visto y oído. Fue un tiempo de oscuridad física, pero de revelación espiritual. Cuando finalmente recuperó la vista, su vida ya no le pertenecía. Había sido llamado para un propósito mayor, llevar el mensaje de Cristo a los gentiles. Y así, el hombre que una vez encendió hogueras contra los cristianos se convirtió en el fuego que iluminó el mundo con el Evangelio. Su vida fue un testimonio viviente de que Dios puede usar a cualquiera, incluso al más improbable de los candidatos, para cumplir sus propósitos. La historia del apóstol Pablo es un relato de transformación tan profundo que desafía la lógica humana. Imagina a un hombre que, en un instante, pasó de ser el perseguidor más ferviente de los seguidores de Jesús a convertirse en el apóstol más influyente del cristianismo primitivo. No fue un cambio gradual, sino un giro radical, como el que describe el profeta Ezequiel cuando habla de huesos secos que cobran vida, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ezequiel 36 horas y 26 minutos. Pablo, antes conocido como Saulo, era un fariseo que respiraba amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. Su vida era una misión, erradicar la herejía que, según él, amenazaba la pureza del judaísmo. Pero en el camino a Damasco, algo lo detuvo. No fue un accidente, ni una enfermedad, ni un enemigo. Fue una luz. Una luz tan intensa que lo derribó al suelo, y una voz que lo interrogó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. En ese momento, el perseguidor se convirtió en el perseguido. La pregunta resonó en su mente como un eco que no podía ignorar. ¿Cómo era posible que Jesús, al que él creía muerto y derrotado, ahora lo confrontara desde el cielo? La respuesta a esa pregunta cambiaría el curso de la historia. Pablo no solo cambió de opinión, su mente, su corazón y su propósito fueron renovados. Como escribió el apóstol Juan, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, 2 Corintios 5:17. Pero esta transformación no fue instantánea en su impacto. Pablo pasó 3 días en Damasco, ciego, sin comer ni beber, reflexionando sobre lo que había visto y oído. Fue un tiempo de oscuridad física, pero de revelación espiritual. Cuando finalmente recuperó la vista, su vida ya no le pertenecía. Había sido llamado para un propósito mayor, llevar el mensaje de Cristo a los gentiles. Y así, el hombre que una vez encendió hogueras contra los cristianos se convirtió en el fuego que iluminó el mundo con el Evangelio.
Su vida fue un testimonio viviente de que Dios puede usar a cualquiera, incluso al más improbable de los candidatos, para cumplir sus propósitos.